oficial y con su perspectiva, viendo este movimiento que hay de precios y del dólar, etcétera, etcétera. José Casas, Germán, te saluda, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Bueno, gracias por el informe que nos has enviado ayer, que nos pareció oportuno hoy analizarlo. ¿Cómo ven ustedes, y fundamentalmente vos, que estás permanentemente con números y demás, con perspectiva, el tema de la pobreza hoy en esta ciudad? Bien, como terminó el año pasado, con el último informe del INDEC, terminamos un 44%, pero hay que aclarar que son informes en base semestral. Nosotros calculamos con nuestro equipo en base trimestral y naturalmente la pobreza en el último trimestre del año pasado terminó con 46,9%. Esto se debe principalmente por dos razones básicas. Una parte tiene que ver con el ingreso de las personas y está relacionado con las variaciones de precios, y la otra parte tiene que ver naturalmente con la actividad económica. ¿Cómo empezamos este año? Este año, sin duda, estacionalmente hay una recuperación económica en los primeros 3 meses del año, pero a medida que empieza mayo, junio y julio, ya empieza a notarse una desaceleración económica, con lo cual esto se va a ir reflejando en un pequeño aumento de la pobreza. ¿Y ese pequeño, es pequeño o pequeño para preocuparse? Bien, eso es muy relativo, porque en los primeros 3 meses sin duda tuvo una repercusión lo que es el movimiento del PBI, que naturalmente tuvo un crecimiento económico. También hay que ver reflejado que en los primeros meses hubo una recomposición salarial que estuvo un poquito más atrasada, pero ya en el cuarto, quinto y sexto mes se ve una caída de la actividad, se ve una caída real de los salarios, por lo menos lo estamos viendo nosotros. Entonces, esto lo dejaremos como en pausa. En los primeros 3 meses salimos ganando, en los siguientes no estamos tan bien. Y a este ritmo, de todo lo que conocemos y de lo que todos vivimos, ¿qué número vos te imaginás que podemos cerrar el año con índice de pobreza en esta ciudad? Porque es lo que se mide, o digamos lo que se tienen parámetros y demás, por eso te hablamos. Sí, para aclarar, todo lo que tiene que ver con actividad, tasa de empleo, pobreza, los indicadores que son publicados en el INDEC hacen referencia únicamente a la ciudad capital, ¿no? Eso es para que se tenga en cuenta. Y creo que vos fuiste el que hiciste una proyección con el interior también, ¿no? Sí, había hecho una proyección con el interior, eso es en proporción a la cantidad de personas, bueno, son algunas estimaciones. Pero en realidad no es bueno el panorama, aunque va a parecer un poco alentador que en el primer semestre pueda haber una mejora producto de esta compensación entre los primeros 3 meses y los subsiguientes, pero a medida que esto se prolongue a fin de año y las estimaciones están indicando un aumento de la pobreza. Pero no nos quedemos únicamente con la pobreza general que de los últimos datos del INDEC, sino también cuando uno segrega según las edades, preocupa que, por lo menos nuestras estimaciones, más del 50% de los menores de 10 años en La Rioja capital son pobres, y es algo para preocuparse, porque un menor o un chico menor de 10 años que no se alimenta adecuadamente, luego puede tener problemas futuros, y eso realmente es para tenerlo en cuenta, más allá de lo económico. Sí. Y si miramos el interior, ya hay lugares que hay que preocuparse, ¿no? Pues los ingresos son muy bajos y demás. Bien, eso sí. Por ejemplo, cuando empezamos a estimar la cantidad de pobres según la ocupación principal, esto es público con privado, la tasa de pobreza del privado suele estar un poquito por debajo del público, pero cuando lo tenemos en cuenta, si realiza o no aporte, el empleo público ahí está un poquito más por debajo, está un poquito por encima del privado. Haciendo esta aclaración,
no nos olvidemos que en el interior la mayoría de los sueldos dependen de la parte estatal. Sí. Entonces, podemos estimar que seguramente la pobreza que se refleja en el interior podría ser mayor de aquella que se refleja en la capital, naturalmente porque los ingresos son un poco más bajos. Por último, José, Sí, por favor. sí, hay dos cosas para tener en cuenta. Una, que ya lo voy a reflejar, que la vocera dice que no hay 6 de cada 10 niños en la Argentina que pasen hambre. Y el otro, que también lo había dejado por el último, pero ya que estás al aire, la Universidad Católica ha tomado datos del INDEC y ha establecido que La Rioja, junto a Formosa y Chaco, son las provincias donde están los niveles más bajos de percepción de recursos monetarios en los hogares. Son todo combo para prestarle atención, ¿no? Sin duda. Vamos con la última pregunta. Sí. Todo lo que tiene que ver con los aglomerados del noroeste y noreste de Argentina son aquellas ciudades o aglomerados que perciben los ingresos más bajos del país. Entonces no sería nada raro que estos indicadores sobre ingreso, percepción del ingreso o ingreso del hogar o ingreso total del hogar, que es el que se tiene en cuenta, sean los más bajos acá en La Rioja y en Formosa, y por algo se ve reflejado que los índices de pobreza más altos están en La Rioja, Santiago del Estero, Formosa. Entonces no es descabellado. Con respecto a la vocera presidencial, ¿qué podemos decir? Seguramente de alguna forma trata de evitar lo inevitable. Si uno puede observar cualquier indicador de la pobreza, ya sea por el método semestral o cualquier otro método trimestral, ve que realmente la pobreza en cuanto a lo que es los menores de edad es preocupante, ¿no? Y esto no solamente no es un problema actual, sino el niño, es una reflexión, el niño que no come bien también puede ser un niño que no se educa adecuadamente, porque un niño que no come bien, y lo digo como también soy profesor de la secundaria, Sí. un niño que no se alimenta bien, ¿usted cree que va a estar pensando en lo que le explica el profe o está pensando más bien que no tengo que comer o estoy pasando hambre? Es una reflexión que tenemos que ponerlo bajo el tapete, es decir, ponerlo en la mesa, perdón. Bueno, José, te agradezco muchísimo este diálogo, especialmente este día feriado, y seguramente vamos a seguir profundizando estos aspectos porque uno ve que el camino está muy complicado para el país y obviamente para esta provincia. Muchas gracias y que pase buenas tardes. Hasta luego. Gracias. José Nicolás Casas, hablando sobre la pobreza en La Rioja en el 2022, 47.9%. Pero le decía, ayer fue gran debate, por eso lo quería cerrar este capítulo, con lo que dijo la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, quien ha negado que 6 de cada 10 niños en Argentina pasen hambre. Después de negar la semana que haya crisis económica en el país, la portavoz presidencial redobló la apuesta y aseguró que no es cierto que 6 de cada 10 niños en Argentina tengan hambre. Cerruti recordó que puede haber casos puntuales de desnutrición en lugares alejados de los centros urbanos, pero que no tienen relación directa con el acceso a los alimentos. Escuchemos lo que decía la vocera del presidente Alberto Fernández. Hay situaciones, usted me dice, hay gente que come en comedores, por supuesto. ¿Tienen hambre porque comen en comedores? No, comen en comedores, digamos. Acceden a los alimentos a través de los comedores. Entonces, cuando nosotros hablamos y cuando, respondiendo a una periodista de una pregunta que me decía, 6 de cada 10 niños en la Argentina tienen hambre, le digo, Peralta, le vuelvo a repetir, no es cierto. No es cierto que 6 de cada 10 niños en la Argentina tengan hambre, porque si no usted, que mira mucho, los vería, digamos. Hay situaciones, usted ve 6 de cada 10 niños en la Argentina con hambre, bueno, nosotros vemos otra cosa. Nosotros vemos que hay situación, por ejemplo, casi de pleno empleo en las mayorías de las provincias. Vemos que en aquellas situaciones en donde la gente no puede acceder a un salario nominal porque su trabajo o es informal o no puede acceder a ningún tipo de trabajo, recibe algún tipo de ayuda del gobierno nacional, ya sea a través de la tarjeta alimentar o a través de algunos de los diferentes planes sociales que hay por los cuales puede acceder a la alimentación. ¿No? Bueno, allí está la palabra de la vocera presidencial Cerruti. 19 horas en todo el territorio argentino.
Hemos finalizado la primera hora de las 2 horas que tenemos todas las tardes en este programa que se llama El Inspector. Desde hace 20 años se retransmite a través de la multiplataforma. Ahora será el turno de nuestros operadores, donde seguramente las distintas repetidoras que tenemos en el interior de la provincia van a desconectar para pasar sus propias publicidades. Porque nos dicen ustedes que nos escuchan en Pituil, en Famatil, en Chilecito, en Aymogasta, nos dicen que en Chepe, que nos siguen a través de YouTube, de la plataforma, etcétera, etcétera. Y solamente nosotros tenemos que decir muchísimas gracias por confiar en este programa. Y también muchísimas gracias a todas las empresas, pymes y pequeños negocios que nos dan una mano para que hagamos periodismo en la tarde de hoy. Estamos trabajando en este día feriado porque está trabajando el sector privado y nosotros nos debemos al sector privado. Cuando tengamos pauta estatal, ¿te imaginas lo que va a hacer? Muchas gracias, no se vayan. En instantes, en los estudios centrales de la multiplataforma, habla de todo y de todos Martín Menem. Hasta luego. Multiplataforma